llegar, hermanos, a otra conclusión más que el infinito amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros. Porque si nosotros nos ponemos a pensar detenidamente, nosotros podemos querer mucho una cosa, pero si eso es algo que nosotros no vamos a necesitar, si eso es algo que en vez de hacernos más bien, nos va a traer una consecuencia, algún peor en el futuro, entonces Dios, que es el que está pendiente de cada detalle de nuestra vida, Dios que es el que conoce las circunstancias en las que estás viviendo, Dios que es el que conoce las circunstancias bajo las que estás viviendo los detalles, si dentro de Él, fíjense bien, dice, no es que esto puede llegar a ser algo peor en el futuro, entonces Él te va a ayudar. Y Él, eso, fíjense bien, gracias al infinito amor de Dios que Él tiene con cada uno de nosotros, que Él no te va a querer ver mal, que Él no va a querer que por una decisión tuya en un futuro tú vas a estar sufriendo. Y es que Dios, de cierta manera, tiene un corazón de padre con cada uno de nosotros. Que todos los que están aquí, yo creo que la mayoría adultos son papás. Cuando ustedes ven que su hijo está cometiendo un error, ¿qué es lo primero que hacen? Lo corrigen. Están ahí para ayudarlo, están ahí para enderezarlo al propósito que ustedes tienen, o porque ustedes tienen más experiencia, ya saben qué es lo que va a pasar. Entonces ustedes corrigen a sus hijos. De la misma manera, fíjense bien, Dios nos conoce y nos escudriña cada uno de nosotros, y Él sabe qué es lo que nos conviene a nosotros conforme al propósito del plan que Él tiene con cada uno de nosotros. Y esa es la pequeña reflexión, en lo que quiero reflexionar en esta tarde, en el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, porque lo importante, hermanos, es primero identificar que sí hay un propósito de Dios con cada uno de nosotros. Anteriormente, fíjense bien, el Señor ya ha tratado con otras personas propósitos en su vida, y David, quien fue el que escribió este salmo, fíjense bien, también fue parte de ese propósito de Dios. Y David, fíjense bien, escribe y dice en ese salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer para que Dios trabaje en nuestra vida, es que cumpla su propósito en nosotros, es tener plena confianza en eso. Porque de alguna u otra manera, fíjense bien, en los andares de la vida, siempre van a llegar a surgir dudas en nosotros. Siempre van a llegar a surgir cosas o pensamientos, tal vez diciendo, ¿y si me estoy equivocando en esta decisión? ¿Y si lo que estoy haciendo no le agrada a Dios? ¿Y si de alguna manera estoy perdiendo el plan de Dios para mi vida? ¿Y si de alguna manera no me encuentro totalmente satisfecho con lo que voy a hacer? Entonces, cada una de esas pequeñas dudas, de alguna u otra manera, siempre terminan comiendo en nuestras mentes, siempre terminan mermándonos, y Satanás, fíjense bien, es tan listo que en esos momentos de más debilidad y esos momentos de más dudas, que cuando nosotros estamos planeando o empezando algo, es cuando más nos ataca con dudas. Pero lo primero que nosotros debemos de hacer, y en lo cual nosotros así aprender de como David en su momento dijo, Dios cumplirá su propósito en mí, entonces nosotros también debemos decir de esa misma manera que Dios va a cumplir su propósito en mí, porque cuando nosotros finalmente, fíjense bien, comenzamos a comprender más del amor de Dios, más de la fidelidad de Dios, es cuando nosotros aprendemos que Él está obrando activamente en cumplir su propósito, en cumplir su plan para nuestra vida. Y ese propósito, fíjense bien, tiene una verdad aún más grande, y que es el propósito, el plan de Dios. No es algo que nace de nosotros, no es el propósito que yo me he impuesto en mi vida, es el propósito que Dios tiene para ti. Y como es un propósito que ha sido hecho por Dios, entonces podemos estar seguros y podemos estar confiados en ese propósito. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es realmente confiar en ese propósito. Y así como lo hizo David, fíjense bien, poco a poco esa presión de las decisiones, de esas dudas que pueden llegar a arremeter contra nosotros, poco a poco se van a ir apagando, porque vamos a ir confiando en el plan de Dios. Y nuestro deber, a partir de que nosotros confiamos, fíjense bien, es
trabajar activamente en el plan de Dios, trabajar activamente en la iglesia, para que sea Dios poco a poco y conforme a su voluntad, cumpliendo su propósito en nuestra vida. Y si quizás de alguna u otra manera siguen surgiendo dudas, hermanos, nosotros, y este mismo versículo da mucha garantía de lo que es el propósito de Dios para nuestra vida. Más después, fíjense bien de lo que dice ahí: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Aunque nosotros dudemos, hermanos, la palabra de Dios ahí lo dice claro: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y cuando hablamos de misericordia, hermanos, nos referimos a algo quizás de alguna manera muy bonito, muy hermoso, porque la misericordia es la compasión de Dios en nuestra vida. Y es una compasión que de alguna u otra manera nosotros como humanos no nos la merecemos. Nosotros como humanos, de nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, hacen que nosotros no merezcamos la misericordia de Dios. Y cuando hablamos de misericordia, fíjense bien, a mí me gusta traer a la mente la historia de una madre que se acercó a Napoleón Bonaparte. Fíjense bien. No sé si algunos de ustedes lo conocerán, pero esta madre se acerca a Napoleón Bonaparte solicitando el perdón de uno de sus hijos. Napoleón, fíjense, le hizo saber a la madre de que era la segunda delito que su hijo cometía y que necesitaba ser juzgado. Entonces la madre, ante esa respuesta de Napoleón, le solicitó misericordia a él. Napoleón respondió: Napoleón respondió: la justicia exige la ejecución de su hijo. Pero la madre respondió: no pido justicia, pido misericordia. Pero Napoleón respondió: su hijo no merece misericordia alguna. Entonces la madre respondió: su excelencia, si la mereciera, no sería misericordia. Y esa es la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Nosotros no merecemos la misericordia de Dios, pero ¿cuántos de nosotros hemos estado sin comer hoy? Nosotros no merecemos la misericordia de Dios, pero ¿cuántas veces nosotros hemos abierto nuestros ojos, hemos visto, hemos caminado? Nosotros no merecemos las bendiciones, no merecemos las misericordias de Dios. Nosotros no nos hemos comportado de tal manera en que merezcamos las bendiciones de Dios, pero aún así esas bendiciones siguen llegando a nuestra vida. Nosotros, fíjense bien, su palabra lo dice claro: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos del reino de la gloria de Dios. Pero aún así, yo veo que el sol sigue saliendo cada mañana. Aún así, fíjense bien, a pesar de cuánta cosa yo pueda llegar a cometer, a pesar de cuánta maldad o de cuántos pecados o de cuántos pensamientos yo puedo llegar a cometer, el sol siempre sale, las bendiciones siempre están ahí para mi vida. ¿Por qué? Porque aunque es algo que tú no te mereces y es algo que aunque tú de alguna u otra manera nosotros no vamos a llegar a ser merecedores de esa misericordia de Dios, Dios en ese infinito amor te da las bendiciones. Dios en su infinito amor te brinda abrigo cada día. Dios en su infinito amor te abraza, y Dios en su infinito amor está tratando activamente de cumplir su propósito en tu vida. Y esa es una garantía para nosotros, hermanos, que aunque de alguna u otra manera cuantas cosas nosotros podamos hacer, cuántos pecados nosotros podamos cometer, sabemos que la misericordia de Dios va a estar presente en nuestra vida. Y eso nosotros lo hemos podido ver desde anteriormente. O cuántos no hemos leído la historia del rey David. El rey David fue un hombre que tuvo muchos pecados. El rey David fue un hombre que cometió muchos errores. Pero el rey David, y esto es algo que de lo que nosotros debemos aprender, y esto es algo de lo que nosotros debemos tomar en cuenta, es que el rey David tuvo también muchas actitudes buenas delante de Dios. El rey David supo pedir perdón a Dios por todos los pecados que había hecho. El rey David supo, fíjense bien, confiar en Dios. Y el rey David, fíjense bien, a pesar de todos esos errores y a pesar de todas esas cosas que él había cometido, porque fue visto con buenos ojos delante de los ojos de Dios, y porque la misericordia de Dios es tan grande, es que el rey David después pudo decir: Jehová
cumplirá su propósito en mí. Y estaba seguro de la misericordia de Dios, y es por eso que escribe que la misericordia, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y si nosotros buscamos, fíjense bien, en otros versículos de la Biblia, podemos encontrar que nada nos va a apartar de esa misericordia y de ese amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. El rey David en su momento había experimentado en carne propia la misericordia de Dios, pero nosotros a día de hoy, fíjense bien, por medio de su palabra podemos encontrar versículos y textos bíblicos que nos hablan también de eso, que nos hablan de que a pesar de tantas cosas puede llegar a venir, dice Romanos 8, no me acuerdo exactamente los versículos, pero dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo futuro, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios. Y gracias a ese amor y gracias a esa infinita misericordia es que Dios trabaja activamente en cumplir su propósito para tu vida. Entonces, hermanos, tenemos que aprender primero a tener la plena confianza y seguridad de que esos planes de Dios son para mi vida. Amén. Y tenemos la garantía de su misericordia, pero también, fíjense bien, tenemos la garantía de que Dios no va a desamparar la obra de tus manos. Porque dice más adelante, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Y es que a mí hay una canción que me gusta mucho, no sé si han escuchado, hay una que dice, eres el padre que siempre soñé. Hay un momento en esa canción que dice, es asombroso que en tus planes me encontrara yo, aguardando o realizando tus propósitos. Entonces, si nosotros nos podemos escudriñar en la palabra de Dios, podemos encontrar, fíjense bien, más adelantito, Salmo 139, 16. Salmo 139, 16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Amén. Dios te tiene en sus planes incluso desde antes de que tú estuvieras en esta tierra. Dios te tiene en sus planes incluso desde ese momento de la concepción. Desde ese momento tú fuiste parte del plan de Dios. Desde ese momento tú fuiste parte de ese propósito que Dios tiene en tu vida. Desde ese pequeño momento, fíjense bien, tú ya estabas en que ibas a estar aquí en este momento. Tú ya estabas en que ibas a estar predestinado a servir, a alabar el nombre del Señor. Y más adelante, fíjense bien, Dios desde ese momento comenzó su obra, pero Él dice que Él no va a desamparar su obra. Y es que tú fuiste concebido, pero es que además más adelante aceptaste a Dios. Y lo aceptaste como tu único y suficiente Salvador personal. Y desde ese pequeño momento, desde ese pequeño instante, Dios comenzó a trabajar activamente su propósito para ti. Desde ese momento, fíjense bien, Dios no se olvidó y no desamparó aquello que creó en un inicio. No se olvidó de que te había creado en un inicio, sino que más adelante tomó el camino para que tú pudieras estar aquí el día de hoy. Y así, hermanos, más adelante podemos decir de que Dios va a trabajar activamente en que Él no va a desamparar la obra que Él ha creado en nosotros. Y si me preguntan, hermanos, quizás ya para ir finalizando, si me preguntan ¿qué propósito es ese? Ahí sí yo no sabría decir. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida? No lo sé. Porque es un propósito personal. Ese propósito es algo que te pones tú y Dios solamente. Pero lo que sí puedo decirte es que ese propósito tiene un objetivo y ese es para la gloria de Dios. Quiero que busquemos en nuestras Biblias Efesios 1, 11 y 12. Efesios 1, 11 y 12. Amén. Efesios 1, 11 y 12. Y dice, en Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según Él designó su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El propósito personal que Dios tiene contigo, solo tú y Él lo van a descubrir. Y lo van a descubrir a través de trabajar activamente en su obra. Y lo vas a descubrir a través de la oración constante y comunicación con Él. Y lo vas a descubrir a través de venir a la iglesia, a través de oír de su palabra, a través de leer de su palabra. Pero lo que sí puedes tener claro con ese propósito es que desde un inicio fue escrito en el plan de Dios. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Gloria a Dios. Y aunque en un principio, hermanos, pueda que nosotros veamos ese propósito, nosotros veamos ese plan borroso, déjenme decirles que ya en el pasado Dios ha trabajado también. Y podemos ver historias que quizás en un principio no parecían que iban a salir bien, o no parecía que se iba a cumplir el plan de Dios, pero al final sí se cumplió. Si nosotros nos ponemos a examinar la historia de Moisés, si nos ponemos a examinar la historia de José, si nos ponemos, yo creo que el pastor hace poco estuvo predicando de Saulo. Todas esas son historias, fíjense bien, de hombres que tenían un gran propósito para Dios y que si nosotros nos ponemos a ver su historia desde un principio parece que no va a llegar a nada. Pero al final, y esto es algo que nosotros tenemos que tener presente, es que Dios va a cumplir, así como cumplió en su momento el propósito de Él en esos hombres, así Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Así es que esta es la pequeña reflexión que he querido traerles, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén, hermano.